¿qué tal amigos de Hogar TV? Bienvenidos a un nuevo programa de Bella sin salir de casa. Hoy vamos a hablar de un tema súper importante y es justamente los hábitos saludables que muchas veces dejamos a un lado. Y también vamos a hablar de algo que es súper interesante, como lo es el tema de la etiqueta en la mesa. A veces nos falta aprender algunos tips de estilo, de cómo comportarnos, y eso nos lo va a enseñar un experto en el tema. Se trata de Julián de los Ríos y él nos va a contar de cómo se lleva a cabo todo este proceso. Así que bienvenido, Julián, ¿cómo estás? Ana, muchas gracias. Nuevamente feliz de estar acompañándolos hoy. Y lo que tú has dicho, en el tema de imagen personal, los buenos hábitos, la manera como yo estoy asimilando los alimentos y la manera como los estoy desarrollando dentro de mi interior es muy importante. Y en el tema de etiqueta y protocolo en la mesa es importante porque hoy por hoy, por ejemplo, las empresas de recursos humanos hacen algo muy interesante, y es que si tienen dos candidatos para escoger un cargo gerencial, normalmente la prueba que hacen es cuál es, invitarlos a almorzar o invitarlos a cenar, y de manera como se comporten en la mesa es contundente para quién queda dentro de la compañía. Entonces, por eso es importante generar unos principios básicos de cómo comportarse de manera adecuada en el mundo de los negocios y en una mesa con el tema de etiqueta. Entonces, para el tema de hábitos saludables, nos podemos quedar acá 5 horas hablando. Sí, porque es un tema muy amplio. Es un tema no solo médico, sino nutricional, y hoy por hoy hay muchas investigaciones a nivel mundial donde habla claramente de la importancia de unos buenos hábitos. Yo, dentro de las recomendaciones de buenos hábitos, siempre doy unas puntuales. Primero, el tema de las frutas. Las frutas son maravillosas. Las frutas obviamente es uno de los alimentos naturales más importantes que hay, pero la gente muchas veces se obsesiona con el tema de las frutas, y hay que tener en cuenta que las frutas tienen una fructuosa maravillosa, pero es glucosa finalmente, es mucho azúcar al cuerpo. Entonces, la manera como se procese tanto en el hígado como en el intestino es una manera importante de saber que las frutas tienen que ser muy medidas. Yo hago unas recomendaciones, es siempre con el estómago vacío. La gente me dice, ¿pero por qué? La gente no sabe que la fruta no es asimilada en el estómago, sino de manera hepática y en el intestino. Entonces, ¿qué ocurre? Que si la come con el estómago vacío, llega directo al órgano que corresponde y la libera. Cuando muchas veces la come de postre, lo que hace es presar la fruta. Entonces comienza a fermentarse, y cuando llega a donde debe llegar, ya está fermentada. Por eso normalmente una fruta de postre da reflujo o da acidez, porque se fermenta antes de llegar. Segundo, ¿a cuáles apostarle? A todas, pero en especial las de un color rojo intenso, como por ejemplo los arándanos, las fresas, las moras, porque tienen, claro, porque tienen un alto nivel de antioxidantes, que son los que ayudan a combatir los radicales libres, que son los que ayudan a que nos envejezcamos más rápido. Por eso las de rojo intenso funcionan muy bien. ¿Cuál se recomienda después de las 5? Casi ninguna. La gente me dice, ¿pero por qué en la noche no? Yo comía con ensalada de frutas, es lo peor que puedas hacer. Porque de noche la mezcla de frutas no es tan sana. Y segundo, es mucha azúcar para la noche, y como ya te vas a acostar, sencillamente esa cantidad de azúcar lo que hace es generar volumen en la parte abdominal. Por eso, ni carbohidratos ni frutas se recomiendan en la noche. La única que se recomendaría sería el kiwi. Investigaciones han demostrado que el kiwi altera la melatonina, que es la hormona que ayuda a profundizarnos en el sueño. Entonces, la persona que sufra de insomnio, por ejemplo, es una alternativa muy interesante el comer kiwi. Un kiwi todas las noches antes de acostarse funciona muy, muy bien. Y no comerlas después de las 5 de la tarde. En el tema de frutas funciona de manera perfecta. Claro, y yo he escuchado también a muchas personas que creen que una dieta puede ser justamente eso, no consumir pues ningún tipo de alimentos pesados, y consumen frutas. Mira, el peor ejercicio que puede hacer una persona, y eso los expertos nutricionistas y a nivel mundial se ha determinado, de lo peor que uno puede hacer dentro de su cuerpo es dietas. Porque la dieta lo que hace es restringir grupos alimenticios. Entonces hay dietas donde restringen las grasas, los carbohidratos, y precisamente el metabolismo es tan inteligente que sencillamente se agarra de los otros grupos para suplir lo que no están recibiendo. Pero ¿qué ocurre? Que cuando nuevamente la persona más adelante ingresa a su cuerpo, al grupo que lo dejó de hacer, el cuerpo muy inteligentemente lo asume el doble, porque sabe que posiblemente se lo van a quitar. Por eso los ayunos es algo muy insano que se debe hacer. La persona dejar un ayuno tan largo desde el momento en que se acuesta o desde el momento que termina de cenar hasta el momento en que se levante hace que necesariamente el cuerpo necesite recarga. Por eso el desayunar es el factor importante para que tu cuerpo se metabolice bien. Por eso el desayuno, literalmente la comida más importante del día. La más importante porque te da la energía para todo el día. ¿Tú nos puedes dar el consejo de cómo puede ser un buen desayuno? Claro, importante fruta. ¿Cuál? Piñas, muy importante. La piña tiene un alto contenido en agua, ayuda a quemar grasas muy fácilmente. Entonces la piña es muy, muy interesante, es una opción interesante. La papaya y el melón también son alternativas interesantes. Siempre es incluir algo de proteína. Las mujeres de por sí dicen quiero adelgazar y dejan las proteínas. Y lo que ocurre es que la proteína es la que nos mantiene la masa muscular. Entonces cuando no se come proteína, lo que hace es que las mujeres se tienden a volver flácidas porque se les cae el músculo. Entonces la proteína interesante en la mañana, ¿cuál es? El huevo. La gente tiene mitos sobre el huevo con el tema del colesterol y realmente no es así.
Una yema de huevo tiene 1.5 gramos de grasa saturada, que nosotros los hombres necesitamos grasa saturada para mantener activa la testosterona, por ejemplo. Entonces, ¿qué ocurre? La manera como preparas el huevo es donde altera el colesterol. Entonces, si yo lo baño en mantequilla, claramente va a ser un huevo con mucho colesterol. Pero si los preparo con aceite de coco, por ejemplo, el aceite de coco es un aceite de cadena media. ¿Eso qué significa? Que cuando llega a nuestro cuerpo, inmediatamente lo convierte en energía, no queda represado. Entonces es un aceite muy interesante para poderlo trabajar de esa manera, o con un poquito de aceite de oliva, muy poco. Y lo que hace es fritarlos, preferiblemente fritos, no revueltos, que la yema quede intacta, es mucho mejor. La conversión de la yema, al volverlo como huevos revueltos, no tiene las propiedades tan intactas como es un huevo con la yema constante, con la yema completa. Debe ser un carbohidrato, preferiblemente un carbohidrato complejo. Resumen para no alargarme en el tema, y es, hay carbohidratos complejos y carbohidratos simples. ¿Los complejos cuáles? Los que nos da la naturaleza, por ejemplo, la papa, el arroz, la yuca, el plátano, en fin. Los simples, perdón, son los que, por ejemplo, el trigo, en su estado natural es maravilloso, tiene proteínas, antioxidantes, maravilloso, pero en el lavado para convertirlo en harina pierde todo su valor nutricional y se convierte en eso, en harina. Entonces, ¿qué ocurre? Es una carga calórica muy grande, pero muy poco valor nutricional. Entonces, por ejemplo, el pan, los postres, las galletas, son carbohidratos simples que no son tan necesarios. El cuerpo se demora más en el proceso. Por eso los carbohidratos complejos, como son una arepa de maíz, como es avena en hojuelas, es una alternativa interesante para cargar el cuerpo en el tema del desayuno. Y una recomendación interesante, y es estudios donde los invito a que ustedes mismos los averigüen en las redes sociales y en los diferentes sitios de internet, han demostrado que por eso en Oriente la gente tiende a ser más delgada, porque utiliza siempre porciones más pequeñas con los palillos, mastican más claramente, pero lo más interesante es que todo lo consumen con té verde caliente. Y si tú le pones lógica, lo caliente que hace disuelve un poco más la grasa, lo frío que hace solidifica la grasa. Por eso los jugos como complemento a las comidas no es tan interesante, porque solidifica las grasas que uno puede estar consumiendo. En cambio lo caliente, sea un tinto, un café, una aromática, que sea caliente, ayuda a diluir un poco más la grasa. Entonces un consejo interesante: consuman bebidas calientes después de comidas importantes. Y ya pues después de que pase un tiempito sí pueden beber algo frío. Claro, el frío puede ser para break. Por eso esas alternativas, como por ejemplo las semillas de chía, es una alternativa muy interesante cuando hablamos del tema del calcio. Las semillas de chía es la panacea hoy por hoy de las semillas. Es una semilla que viene desde México, hoy por hoy muy popular alrededor del mundo. Las semillas de chía tienen propiedades impresionantes, pero lo más interesante es que tiene hasta 500% más de calcio asimilable que un vaso de leche. Es repotenciado cuando hablamos de leche de vaca. Entonces, ¿qué ocurre? Esas las consiguen en cualquier plaza de mercado, en cualquier almacén de cadena. Lo que hacen es que las semillas tienen que crecer, y para eso deben mezclarse en algún líquido, sea agua, sea un jugo, y lo dejan 10 minutos. Lo que hace es que las semillas de chía, como crece hasta 12 veces su peso en agua, no solo son importantes al ingresar a nuestro cuerpo, sino que nos produce saciedad, es decir, nos mantiene llenitos porque están crecidas. Entonces es interesantísimo las semillas de chía como alternativa. Y cuando hablamos del calcio, la gente siempre se basa mucho en la leche de vaca, y hoy por hoy hay una polémica con el tema de la leche de vaca. Yo no la recomiendo tanto, yo la dejé hace mucho tiempo por muchos factores, pero cuando quieren sustitutos importantes, ¿qué opciones hay? Que en las mujeres es muy importante, por ejemplo, para proyectos de embarazo, que obviamente se descalcifican mucho. ¿Cuáles son interesantes? Y eso, los vegetales de verde intenso, como el brócoli, por ejemplo, la espinaca, tienen un alto contenido en calcio. Todo lo que sea de almendras o granos, como son las almendras, las nueces, tienen un alto contenido en calcio. Pero lo más interesante es este dato, y es los pescados de espina blanda, como son el salmón y la sardina, el momento del morir el pescado, su calcio de las espinas pasan a la carne. Es decir, que cuando uno consume salmón o sardina, está consumiendo, además de una muy buena fuente de proteína, un alto contenido en calcio. El calcio es importantísimo, es uno de los minerales más importantes que debe haber en nuestro cuerpo. Innecesario, obviamente. Y qué bueno que nos des estos tips, pues porque a veces pensamos que hay cosas que no se pueden sustituir ni reemplazar por otras más saludables, y seguimos consumiendo y consumiendo sin saber el daño que le hacemos al organismo. Totalmente. Yo, en el tema de hábitos saludables, sí les doy un principio básico, y es, les cuento rápidamente. El pH de las células cancerígenas es un pH muy ácido. Se ha demostrado que nosotros en nuestro cuerpo, a través del tiempo, siempre desarrollamos células cancerígenas. Lo que pasa es que nuestro sistema inmune se mantiene tan activo que nunca alcanza los millones de células detectables para ser considerado cáncer. Pero ¿qué ocurre? Hay alimentos que disparan la acidez en nuestro cuerpo. Nuestro pH, la ideal es que sea un poquito más arriba de neutro, es un poco alcalino.
Entonces, ¿cuál es la idea? Y es que hay alimentos que disparan la acidez. Y si hablamos de un tema un poco más profundo en donde se ha determinado que las enfermedades no solo son físicas, sino espirituales y emocionales, una persona que esté mal alimentado y que además entre en un proceso depresivo porque falló un familiar, tiene un porcentaje muy alto de desarrollar células cancerígenas en alguna parte del cuerpo. ¿Cuáles son los 5 alimentos que deben tener mucho cuidado? Primero, las donas. Las donas se ha demostrado que es el alimento que más dispara la acidez. Y si lo miran, es un alimento bomba. Es una harina, que lo que habíamos hablado es muchas calorías, cero valor nutricional, inyectado con un dulce, fritas, porque la gran mayoría de personas no saben que las donas son fritas, y con azúcar pulverizada por encima. Es decir, que donde lo miren es una bomba. Segundo, todos los embutidos, todo lo que sean salchichas. Les cuento un poco para que lo investiguen ustedes mismos. En Chile, unos estudiantes hicieron una investigación donde se mostró que las salchichas en ese país tenían heces fecales. Entonces la gente decía, ¿pero cómo así heces fecales? Los muchachos infiltraron una cámara oculta en 2 de las empresas más importantes de productos embutidos en Chile y las quebró. Y lo que se hacía era que, digamos así, que el manejo alimenticio al nivel mundial es un poco cruel, solo que no lo muestran porque obviamente no es sano. Lo que hacen es que cogen el animal y lo muelen, como está, muerto, pero lo muelen. Le muelen los huesos, su cerebro, sus intestinos y completamente. Hay un video en redes sociales y por internet donde si lo buscan, cómo hacen las salchichas, claramente aparece cómo las hacen, cómo las desarrollan. Y es un tema muy insano. Es importante tener en cuenta que los embutidos no lo hacen. Tercero, todo el tema de tocinetas. La tocineta frita, la de cerdo, que obviamente es muy insana. El cuarto producto que es necesario tener muy en cuenta son las papas fritas, pero no es porque la papa frita en sí sea un producto malo. La papa frita de esas cadenas alimenticias lo que hacen es que en esos hornos donde fritan la papa, después de que tú fritas la primera vez un aceite industrializado y casi todos los aceites se vuelve grasa saturada de una. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? La papa en esos aceites hirviendo lo que hacen al ingresarla es botan el poco almidón que tiene y ingresa toda la grasa. Entonces, ¿qué ocurre? Que es un producto que se vuelve muy ácido cuando llega a nuestro cuerpo. Y por último, los dulces, pero es por los colorantes. Hay 3 colorantes que yo les pido el favor que tengan mucha atención, que en la Unión Europea desde hace mucho tiempo los retiraron porque se ha demostrado en animales que son las células cancerígenas y hasta hay momentos en que les crecen hasta pelos en la lengua. ¿Cuáles son? El amarillo número 5, el amarillo número 6 y el rojo 40. Son 3 de los colorantes artificiales más importantes que hay que tener en cuenta hoy por hoy. Hoy por hoy empresas colombianas lo están sustituyendo, como por ejemplo por la cúrcuma para darle el color amarillo o por la paprika para darle el color rojo. Interesantísimo, por eso le invito a las que sean mamás que cuando vean sus productos de niños siempre determinen que los colorantes número 5, número 6 o número 40 estén fuera del paquete. Y eso es súper importante y pues si no nos lo cuentas tú o un experto, nosotros realmente pues no nos daríamos ni por enterados. Bueno, esto en cuanto a hábitos saludables, en cuanto a ese tema, ¿cuál sería el último consejo que nos darías? Volver a lo natural, volver a lo que nos da la naturaleza. Eso es un tema importantísimo de ser consciente de la manera como yo me estoy alimentando, ser coherente. Dejar un poco las gaseosas, realmente el tema del azúcar que tienen las gaseosas realmente es porque la gente dice, pero ¿cuál es el tema con el azúcar que hay en las gaseosas? Y es muy sencillo y es, nosotros dentro de nuestro cuerpo tenemos una hormona llamada la insulina, que es la encargada de recoger para dar energía. ¿Qué ocurre? Cuando hay tanta azúcar en nuestra sangre, no alcanza a detectarla por completo y el azúcar comienza a correr por el torrente sanguíneo. Por eso, el azúcar que tienen las gaseosas es disparadísimo. A nosotros nos recomiendan hasta 10 cucharaditas al día. Y la gente me dice, yo me tomo 2 tintos con 2 cucharadas, me quedan 8. No, pero todos los productos hoy por hoy tienen azúcar. Sí. Entonces, por eso se recomienda que no. Y las mamás, evitar los cereales para los niños. No lo hagan. Los cereales. Normalmente el mito es, los cereales son buenísimos porque tienen grano. Si ustedes lo cogen, que es importante siempre tener en cuenta que en los ingredientes están agrupados por peso, que significa que el que más tiene es el primero y así van bajando. Normalmente aparece maíz, pero después aparece miel, miel invertida, glucosa y aparecen hasta 5 azúcares diferentes en el mismo producto. Un estudio en Chile, que hablábamos de Chile, demostró que es más saludable comerse la caja de cartón, porque finalmente es cartón y se elimina de la cantidad de azúcar que realmente tiene el producto. Entonces, si quieren reemplazarlo por el cereal, háganlo por avenas en hojuelas, por ejemplo, por granola, que si se dan cuenta son avenas, con miel, y con ralladuras de coco, son más naturales. Realmente esos cereales industrializados no los recomiendo. Bueno, pues súper importante que tengamos en cuenta estos tips que nos acaba de dar aquí el experto Julián de los Ríos. Y bueno, vamos a pasar a un tema que también es súper importante y es justamente la etiqueta y el protocolo en la mesa. Totalmente de acuerdo. Miren, el comportamiento en la mesa es muy indicado, además que pasa muchas veces que cuando van a reuniones y si no conocen, esperan a ver cuál es el primero que actúa y la manera como actúa ese primero, yo actúo. Y si lo está haciendo mal, claro, y si lo está haciendo mal, todo lo hace mal.
Hay unos principios básicos, acondicionamos una mesa con unos utensilios básicos para que ustedes sepan cómo debe ser un comportamiento. Voy a ser yo el comensal o el que llego a la mesa y voy a darles los trucos de cómo utilizarlo. ¿La idea cuál es? Llegan, se sientan de manera natural. El consejo de mamá de no poner los codos es completamente válido, siempre los antebrazos. Y las servilletas, no hay un protocolo para manejarlas. Lo importante es que nunca encuentren una servilleta en forma de cisne o que sea manipulada, porque esto es un elemento de limpieza que obviamente va a ir a mi boca. Por eso, entre menos manipulada sea, mucho mejor. ¿Qué ocurre? De manera natural lo hago. Mujeres, si llevan bolso, recuerden que estamos hablando del formalismo, es decir, en un evento social donde todos son conocidos o en un restaurante formal. ¿Qué se recomienda? El bolso detrás de la silla o debajo de la mesa. Jamás sacar el ganchito para colgarlo porque no funciona. La única opción sobre la mesa son los sobres, esos sobres de matrimonio que muchas veces son muy delgados que se pueden utilizar sobre la mesa, sería la única alternativa. De resto, detrás de la silla, debajo de la mesa. ¿Cómo debo utilizar la servilleta? Muy sencillo. Si ustedes se dan cuenta, la servilleta tiene estas aberturas. Yo la debo poner de esta manera. ¿Para qué? Para que cuando me vaya a limpiar, sencillamente haga esto, comisuras, y cierre. ¿Eso qué significa? Que la comida nunca va a estar visible, siempre va a estar completamente oculta. Por eso se recomienda que para esos eventos sociales las mujeres no lleven labiales oscuros ni intensos, porque mancha la servilleta y visualmente no se ve muy agradable. Truco interesante, siempre los cubiertos se utilizan de afuera hacia adentro, siempre. Es decir, comienzo de afuera hacia adentro y en el momento que yo me siento, claramente sé qué me van a servir. ¿Por qué? Porque claramente sé que me van a servir una sopa, me van a servir una entrada, que puede ser una ensalada, me van a servir un pescado. ¿Cuál es el pescado y cómo lo pueden identificar? De tres maneras, que son de 3 puntas, que vienen con las hendiduras en los lados o vienen con un orificio en la mitad. Es el cubierto del pescado. Y recuerden, el pescado tiene no un cuchillo, es una pala. Y la pala no es para cortar, todos los pescados se cortan con el mismo tenedor. La pala es de apoyo para, por ejemplo, ayudar al tenedor a la salsa del pescado, por ejemplo, pero nunca cortar con la pala. Y el de plato fuerte, sencillamente, el del ensalada y plato fuerte es exactamente igual, la diferencia es que el uno es más chico que otro, pero el resto es exactamente igual. El plato fuerte es el más grande. Claro, y es el último, es el de adentro, ¿no? Listo. Acuérdense, de afuera hacia adentro. Segundo, cuando ustedes se sientan, hagan esto. Con esto, ¿qué letra estoy haciendo? La B larga. Y con esta, ¿qué estoy haciendo? La D. ¿Eso qué significa? En inglés, pan se dice bread. La B, comienza con la B. Y mi bebida se dice drinks, con la D. Es decir, que si yo me siento, inmediatamente sé que mis bebidas van a la derecha y mi pan va a la izquierda. En el tema del pan, jamás pasarlo al plato fuerte, siempre se corta acá el pedacito y se envía a la boca. ¿Qué ocurre? Importante que lo tengan en cuenta. Cubierto que entra en el plato, queda en el plato. ¿Eso qué significa? Que ha pasado y lo veo muchas veces, y es que están cortando la carne o la entrada y les van a recoger y limpian con la misma servilleta y vuelven a poner. Jamás se hace. Todo queda dentro del plato, ¿de acuerdo? En el tema de cuando les sirvan la sopa, ¿cuál es la diferencia? Esta es la cuchara de sopa que, si se dan cuenta, de crema, que es menos profunda. La de consomé es un poco más profunda porque es más ligero, entonces obviamente da mayor profundidad. Consejos de mamá y todos los errores que hacemos en casa, no lo hagan. Es decir, no se golpea, la última gotica no se hace, no se voltea, nada. Sencillamente de manera natural, gira, dejas caer la última gota y lo llevas a tu boca. Es súper especial, perdón te interrumpo, ver ese movimiento del brazo. Es muy sencillo, realmente uno normalmente lo hace así. Lo que gira es la muñeca, no giras el cubierto, giras la muñeca. Entonces lo que hago es giro y lo llevo directamente a mi boca. ¿Qué es importante tener en cuenta? Y es que asumimos que en ese momento terminé mi sopa, se la llevaron. ¿Qué ocurre si, por ejemplo, voy a ir al baño? ¿Dónde debo dejar la servilleta? Siempre dicen sobre la mesa, en la silla, siempre de manera descuidada sobre la mesa. Siempre, así. Y en el momento que yo regrese, nuevamente la ubico de manera formal y la pongo nuevamente en mis piernas. Bueno, es importante entonces cuando llegas del baño, por ejemplo, te vuelves a sentar y pones la servilleta en la posición. Claramente, lo que hace es que vengo de manera descuidada, se dejó, nuevamente me acerco y la pongo en mis piernas, sin ningún problema. ¿Qué ocurre con el tema con respecto a cuando me sirven el plato fuerte? Que es bien importante que lo tengan presente, y es, normalmente la proteína siempre se las deben servir en la parte del frente suyo, porque es el producto más difícil de cortar. Lo que yo les decía es jamás hablar con los cubiertos en la mano, ¿no? Eso es uno de los idiomas que jamás se debe hacer. Siempre los cubiertos, cuando yo voy a hablar, los pongo en manera de pausa, que es de esa manera. En el idioma de los cubiertos hay varias presentaciones, normalmente bases en 3, de inicio, de pausa y terminar, que eso lo vamos a ver más adelante, porque deben ponerse o 6:30 o 4:20, eso lo vamos a ver más adelante. Okay. Vamos a suponer que ya me recogieron todo y estoy listo para el postre. Van a encontrar que siempre acá puede haber o una cuchara o un tenedor chico o los dos. ¿Por qué? La cuchara es para todo aquel postre ligero, como por ejemplo un 3 leches, flan, un postre que son ligeros. Exacto.
Y el tenedor es para la torta. Entonces, normalmente, si ubican de esa manera es porque, si se acuerdan que a mano derecha queda la cuchara y a mano derecha queda el tenedor, Sí. para que cuando terminen, supongamos que este sea el tenedor, lo que haga sea esto. Y ya que los cubiertos quedan listos y preparados para cuando van a recibir el postre. Jamás la copa de agua sale de la mesa, jamás. La copa de agua siempre va a permanecer en la mesa y la puedo tomar o del tallo o del cáliz, ahí no hay problema. Lo que hay que tener en cuenta es la copa de vino. De vino, súper La gente me dice, ¿hasta dónde debo servir? O ¿hasta dónde debo servir? Si están deprimidos, hasta acá. Ahí se la pueden tomar toda. Pero si no, lo que hacen es muy sencillo, dividen la copa en 3 partes iguales. Los vinos tintos son vinos que se sirven ambiente, son vinos que no hay ningún problema, lo que pueden hacer es servirlos de la tercera parte o hasta mitad de la copa. Los vinos fríos, que se sirven entre 6 a 8 grados centígrados, se mantienen muy fríos, siempre hasta la tercera parte, no más. El tema es la manera como se toma la copa. Por eso les doy como dato, Enrique Peña Nieto le han hecho bastante bullying, el presidente de México, por la manera como toma la copa al momento de hacer brindis cuando van monarquías o grandes presidentes a su país. Entonces muchas veces la importancia de imagen es eso, de cómo un simple hecho, de la manera como yo tomo la copa, la información que estoy entregando se pierde y se vuelve más un tema de bullying. Claro. ¿Cómo se debe tomar siempre? Siempre del tallo o siempre de la base, jamás del cáliz, precisamente porque la mano se mantiene muy caliente y lo que hace es calentar un poco el producto. Siempre se debe tomar de esta manera o de esta manera. ¿Cuál? La que ustedes quieran. Esta se utiliza mucho para hacer el buquet del producto, es decir, para que realmente se pueda utilizar, pero usted lo pueden utilizar de cualquiera de las dos maneras. Claro, muchas personas cometen el error que tú nos acabas de mencionar. De cogerlo del cáliz. Sí. Claro, del cáliz jamás se debe utilizar. Y la copa de agua, como les decía, jamás sale de la mesa, siempre debe utilizarse así. Pero entonces, como consejo final que les digo, y es, en el tema de la etiqueta y protocolo de la mesa, no se enreden, no se preocupen con el tema de cómo me va a comportar. Principios básicos de afuera hacia adentro, la B, la D, los cubiertos siempre, y la manera, como les decía, del idioma de los cubiertos, y es, hay una manera de dejarlos al final, y es de esta manera, que es como si fueran unas manecillas de reloj y da a las 6:30. Lo puedo utilizar 6:30 o 4:20. ¿Cuál es la diferencia? Que años atrás, cuando se ponía 6:30, cuando el mesonero venía a quitar el producto, podía algún cubierto caer sobre el comensal y lo ensuciaba. En cambio, si se deja 4:20, al momento de recoger, va a caer afuera. Ustedes deciden cuál de los dos. Yo normalmente siempre los dejo 6:30, se deben dejar de esa manera. Y bueno, son consejos muy interesantes para que ustedes tengan la posibilidad de aplicarlo a su vida. Acuérdense, la imagen personal no es solo como me veo por fuera, sino la manera como me comporto en los diferentes entornos. Claro que sí. La última pregunta, esta mano, cuando tú no la estás utilizando, ¿la puedes dejar sobre la mesa? Claro, pero ¿o es apoyada en el conveniente antebrazo? que la tengas por debajo de la mesa? La idea es que sea muy natural. Sea muy natural. Lo importante, ¿cuál es? Normalmente siempre uno se apoya del antebrazo, jamás del codo, jamás, porque obviamente la mesa hay que brindarle la importancia de lo que es una buena mesa. Jamás el codo, jamás apoyado, siempre el antebrazo o colocándolo abajo, no hay ningún problema. Ahí digamos que la manera como lo utilice es la manera como tú te quieras comportar en la mesa. Lo importante es que no, ni codos ni apoyado. Perfecto, y ya para irnos entonces, pones tu servilleta nuevamente. Claro, de manera desordenada, te pones, te paras, coges tu bolso y te vas. Bueno, pues entonces ya para irnos también nosotros aquí te damos las gracias por acompañarnos una vez más con unos tips súper importantes que tenemos que tener en cuenta porque la imagen es de verdad lo que más cuenta en cualquier momento de nuestra vida. Así que gracias, Julián de los Ríos, por acompañarnos. Muchas gracias a ti, muchas gracias a ustedes por habernos visto y esperamos que nos podamos encontrar en una próxima ocasión. Claro que sí, no olviden seguir nuestras redes sociales que están apareciendo en pantalla, al igual que las redes del experto Julián de los Ríos. Los espero en una próxima emisión, en un próximo capítulo, con más sorpresas y con más tips que les van a encantar. Gracias a todos, chao, chao, que estén bien.